porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes han ajustado. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. No es lo mismo gastar que invertir. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor Mauricio. y desarrollar el crecimiento. Esta noche, como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. Pero la pata más fuerte era la obra pública, especialmente en los sectores de infraestructura energética, vial, ferroviaria y de saneamiento. IEXA, por ejemplo, integró el único consorcio que se presentó para la construcción del tren bala entre Buenos Aires y Rosario. El presidente de Sideco ya no era Franco, que se dedicó a desarrollar negocios con China, sino su sobrino, Ángelo Calcaterra, que cultivó una excelente relación con el gobierno de Néstor Kirchner. Ángelo se transformó muy pronto en asiduo asistente a los actos oficiales y en uno de los principales aportantes privados a la campaña de la fórmula Cristina Cobos. Pero el crecimiento del grupo en la construcción comenzó a generar chispazos con la carrera política de Mauricio, que buscaba desesperadamente despegarse de la historia del grupo Macri y del pasado empresarial. En la campaña por la jefatura de gobierno que perdió con Ibarra, el hijo de Franco no se cansó de repetir: mi familia no tiene ni va a tener negocios en la ciudad. La oculta de las naciones de Gabriel Zucman es un investigador de la Universidad de Berkeley y además también de la London School of Economics. En su libro encontramos que ahora mismo actualmente hay un patrimonio financiero mundial de 73 billones de euros, de los cuales hay el 8%, es decir, 5,8 billones con B de euros en paraísos fiscales. Y además también algo muy curioso, el 30% de ese 8% está en Suiza, 1,8 billones de euros. El resto en otro tipo de paraísos fiscales, como por ejemplo Singapur, las Islas Caimán o también Panamá. De Argentina, Mauricio Macri es el único presidente latinoamericano que aparece en estos archivos denominados Panama Papers. Una persona políticamente expuesta, porque el actual presidente no es políticamente expuesto de ahora que es presidente. Fue presidente, fue diputado, fue administrador de la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay una situación que durante todo el periodo que estaba funcionando esta empresa, él figura como director de esto, y a pesar de que puede ser que no se conozca la composición accionaria, pero figurar en la comisión directiva implica un reconocimiento de que algo tiene que ver, de que es propietario, y es más grave todavía si no es propietario de nada, porque en realidad presta el nombre, que es una de las funciones que tiene un testaferro. Lázaro Báez lo metió de lleno en el escándalo. Hizo negocios millonarios con el Estado y buenos vínculos con los K. En noticias de esta semana, el primo Ángelo Calcaterra, la sombra negra del presidente Macri. ¿Es el testaferro de Mauricio como llegó a insinuar nada menos que Franco Macri? Pocos meses después, Sideco participó en la licitación por la recolección de la basura en la capital federal y cayó como una bomba en el equipo de Mauricio, que se preparaba para disputar una banca de diputado en el 2005. Juan Pablo Schiavi, actualmente condenado por la tragedia de Once, pero en ese momento jefe de campaña del PRO, confesaba: a Mauricio no le cayó tan mal porque desde el punto de vista legal no hay nada que lo impida. ¿Le gustó? La verdad que no, especialmente porque la concesión dura 4 años y lo va a agarrar en plena campaña electoral para la banca. Lo que usted no sabe es que para los Macri los negocios de la familia son eso, negocios, y política es otra cosa. Esto declaró el diario La Nación el 11 de noviembre del 2003. En el 2007 llegó el último gran hito para el grupo Macri. El mismo día que Mauricio lanzaba su candidatura a jefe de gobierno en un basural de Villa Lugano junto a una nena pobre, Franco difundía la venta de IEXA y Crean Urban a Ángelo Calcaterra
su sobrino y expresidente de la firma vendedora. La operación presentaba varias peculiaridades. Por ejemplo, el comprador podía abonar en cómodas cuotas a lo largo de 7 años, y durante los años anteriores, Xideco venía comprando participaciones de la firma de Calcaterra, que ahora de repente pasaba a ser el dueño del imperio. Todo hacía suponer que se trata de una maniobra poco sutil para disimular el conflicto de los intereses de Mauricio con los negocios familiares. Los años siguientes, Franco no perdió oportunidad para hablar bien del kirchnerismo, desaconsejó públicamente a su hijo continuar con la carrera política e incluso en el 2014 opinó que el próximo presidente tiene que salir de la cámpora. ¿Reacción inmadura de un padre despechado que compite con su hijo o intento de mejorar la imagen de Mauricio alejándolo del estigma familiar? Entre el 2007 y el 2011, el grupo Macri no paró de crecer gracias a las obras concedidas por los principales distritos del país. Se asoció con la italiana Gela, que poco antes había ganado la licitación para construir los túneles aliviadores del Arroyo Maldonado, con lo cual IEXA pudo hacerse cargo de una de las mayores obras de infraestructura de la ciudad de Buenos Aires en muchos años. Pero los negocios vinieron principalmente desde el kirchnerismo. 2 centrales eléctricas, participación protagónica en el Plan Federal de Vivienda, la obra de soterramiento del Sarmiento, que quedó trunca al poco tiempo, y la concesión de 5 rutas nacionales y una autopista en el 2010. A partir del 2011, con el ascenso de Axel Kicillof, la relación con el kirchnerismo se enfrió un poco. ¿Qué hace esa empresa? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre. Tomo parte en el holding del comité directivo, que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo, y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Sí, me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama patria contratista, ¿no? Y creo que coincido perfectamente en que nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa, ¿no? La patria contratista realmente pasa a ser un mito y seguramente habremos conseguido la transformación. Volviendo a la transformación, yo creo que nosotros somos entre los primeros líderes del sector industrial y empresario que deseamos la transformación del país porque creemos firmemente en que vamos a tener un país solamente transformado. Hoy que todo concurre a que esté claramente el poder político, la opinión pública, la masa obrera, los sacrificados, la clase media, los que están bien y los que están mal, todos estamos dispuestos a que el país cambie, porque estamos convencidos que un poquitito más allá del cambio vamos a tener la Argentina que todos queremos. La llegada de Mauricio al poder promete ser el inicio de una nueva etapa de bonanza para el grupo empresarial que hoy comanda Ángelo Calcaterra, al menos si se tienen en cuenta las buenas nuevas que llegaron durante los primeros 9 meses de gestión. Una de las primeras obras anunciadas fue la reactivación del soterramiento del Sarmiento. Pocos días más tarde, Macri otorgó los avales del gobierno nacional que le permitieron a Córdoba adjudicar la mega obra de los gasoductos troncales, en la cual a IEXA, asociada a capitales chinos, le corresponden trabajos por aproximadamente 2.500 millones de pesos. Los vínculos con el grupo que fundó su padre no parecen quitarle el sueño al presidente. Hace tan solo días anunció la transferencia de las acciones que tiene la empresa Yacilec a Xideco, que sigue bajo el control de Franco. Uno de los leitmotivs de Mauricio Macri durante la campaña electoral fue cuestionar a los que viven del Estado, una vieja consigna que busca condenar a los dirigentes políticos que llevan muchos años en la esfera pública
y a los empleados estatales. La paradoja es que a 9 meses de asumido el gobierno de Cambiemos, un sector de la patria contratista, esa estructura de negocios a la que pertenece la familia presidencial, está pasando un momento de esplendor. Los familiares directos, amigos y socios de Macri han recibido participación en negocios por casi 49.000 millones de pesos, solo en esta etapa. El 17 de febrero de este año, Ángelo tuvo su primera gran noticia: la adjudicación de 2.500 millones de pesos para participar de la construcción de una parte de los 2.330 kilómetros de gasoductos troncales que se harán en la provincia de Córdoba. La decisión tuvo la firma del gobernador cordobés Juan Schiaretti, pero se había cerrado con el aval del presidente. Macri había viajado a Córdoba 2 semanas antes, a fines de enero, con parte de su gabinete. Se había reunido con Schiaretti para acordar la licitación, ya que la provincia no podía comenzar la obra sin el aval de la nación para emitir el bono de deuda en dólares necesario para financiar el proyecto. En total costará cerca de 850 millones de dólares. Una vez que IEXA y su socia china entraron al negocio, el jefe de Estado le confirmó a Schiaretti su aval para endeudarse. Frente a los fondos buitre, frente a los grupos económicos, frente a Clarín, frente a Techín, que te vas a dejar doblegar por los grupos más poderosos de Argentina e internacionales. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Pero yo estoy muy tranquilo, Jonathan. Yo estoy muy tranquilo, perdón. Sí, pregunta, ¿nos va a defraudar? No es la idea. Espero, insisto, como decía el que habló antes que vos. La hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos. De cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Con oportunidades de trabajo y progreso para todos. En cambio, lo que hizo Macri fue que sea el propio Estado el que ponga de su presupuesto los recursos para el proyecto. Solo con estas 2 obras, Ángelo Calcaterra participará de negocios por 47.500 millones de pesos. El Congreso le puso un paño frío a esta fiesta. El 23 de agosto, la comisión bicameral que revisa los DNU frenó esa reasignación del 797/16. El motivo no fue tanto la presencia de la familia presidencial en la obra, sino la falta de federalismo en las partidas. Sobre IEXA, que junto con Crean Urban forman el grupo ODS, hay una pregunta compleja. ¿Es Calcaterra el verdadero dueño? Las 2 firmas fueron transferidas a Calcaterra en el 2007, cuando Macri ganó la jefatura porteña, ya que IEXA era y es contratista de la ciudad. Era un modo de cuidar las apariencias. La transferencia de la empresa se produjo con el mecanismo de prenda, es decir, alguien traspasa las acciones a otro titular sin cobrar nada y como garantía se queda con la posibilidad de recuperar esas acciones si el comprador no paga. Este mecanismo se utilizó, por ejemplo, cuando la familia Eskenazi adquirió una parte de YPF en el 2007 en el fallido proceso de argentinización de la petrolera. Eskenazi paga sus acciones un año después con las ganancias que recibió de la propia compañía. El punto es que Calcaterra todavía no le pagó a SOCMA, según la información que la propia empresa comunica en la Comisión Nacional de Valores. Entonces SOCMA todavía tiene la prenda por IEXA, la puede recuperar. ¿Y quiénes son los dueños de SOCMA? Los Macri. Macri sostuvo siempre públicamente que su hermano de la vida, Nicolás Caputo, no había participado de licitaciones en la ciudad de Buenos Aires. Se refería a la firma Caputo Sociedad Anónima, que tenía el nombre de su amigo de la infancia. Por eso Caputo usó CES, de la que tiene el 50% de las acciones, en la obra porteña, a través de la cual ya recibió 1.600 millones en 8 años. Ahora que Macri está en la presidencia, dejó un poco de lado las apariencias y una de las primeras decisiones que firmó fue adjudicarle a Caputo Sociedad Anónima la construcción de los edificios del reactor 10 de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La medida se publicó el 29 de enero pasado en el Boletín Oficial. Otra parte importante de los negocios de Caputo siguen transcurriendo en la ciudad, manejada por el PRO,
en algunos casos con adjudicaciones que ya había firmado Macri antes de irse. Los primeros días de marzo de este año fueron muy prósperos para Nicky Caputo. El 7 de marzo, el Boletín Oficial porteño publicó la licitación 852 SIGAF, Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, adjudicando a CES el mantenimiento integral de algunas escuelas. La segunda adjudicación fue el 24 horas después, el 8 de marzo. La licitación pública 844 por más de 87 millones. Luego, el 11 de marzo, para cerrar la semana, la licitación pública 841 SIGAF por más de 93 millones, solamente para obras en escuelas de una comuna. En total, en esos 5 días, Nicolás Caputo recibió 285 millones. Para completar, en mayo también recibió la licitación de 70 millones de pesos para la red pluvial de la red de captación pluvial 7 del ramal Caguazú, obra que ya le había adjudicado Macri antes de dejar la ciudad. En 9 meses, con su hermano del alma en la presidencia y con el sucesor del elegido por Macri, Horacio Larreta, al frente de la ciudad, Caputo participó de negocios por más de 1.100 millones de pesos. Espero que, como decía uno cuando arrancaba las primeras veces en radio, espero que les haya gustado el programa. Con una culpa lo decía, ¿viste? El temor al rechazo permanentemente. Entonces espero que les haya gustado. Y es un programa absolutamente inescuchable. Sigo repensando y trabajando mucho esas imágenes que nos quedan, ¿no? Desde una mirada más de ojo eléctrico a también un repaso de qué es lo que nos conecta ideológicamente con estos tiempos, ¿no? Tiempos de resistencia, tiempos de sostener en el medio de un vacío en general o una especie de desazón por la velocidad con la que puede haber avanzado el hegemón en Argentina, ¿no? Toda esta maquinaria de endeudamiento y capitalismo que sigue avanzando. Tengan en cuenta que si hablamos de macroeconomía, que detestan mucho hablar de la macroeconomía, la cantidad de guita que se fugó en la época del menemismo, se siguió fugando esa misma cantidad de guita en la década posterior y ya se ha duplicado en apenas 9 meses del nuevo gobierno, ¿no? Un país que todo el tiempo está siendo desfinanciado, entonces toda esa interpretación, ¿cómo podemos hoy imponerla si no es a través de un gran impacto cultural? Más allá del tremendo trabajo que ha hecho Sebastián Gallero, al cual nosotros nos apropiamos con esas palabras que él utilizó desde la revista Crisis, el trabajo que han hecho los cooperativistas del diario Tiempo Argentino, sacando la fecha de los boletines donde las licitaciones públicas se le dieron casi en una semana, 900 millones de pesos a la empresa de Caputo. Y la gran pregunta, ¿sigue siendo Sogma entonces la dueña de IEXA? Por ende, IEXA sigue perteneciendo a los Macri. Por ende, se están auto-otorgando créditos para seguir desfinanciando. Bueno, preguntas que quedan siempre dando vueltas en nuestros, a veces, pequeñitos y humildes análisis. Pero siempre esa mirada, ¿no? De este tipo que habla y se traba, que no tiene noción de lo que dice, que cualquier profesor de neurolingüística se hace el plato con los gestos, el desdén, Yo me queda eso de
cuando le explican que se murió una empleada del Estado, una trabajadora del Estado, por la cantidad de descuentos, por la precarización. No estoy en el tema. Imagínense un jefe de Estado respondiendo, ¿no? Porque tal vez uno dice, bueno, no está actuando, es verdad. Eso es lo que más le duele a uno, que no está actuando. No estoy en el tema. Te lo debo, no. ¿Murió? ¿Qué importa? Yo tengo otra. ¿Entienden esa? Pero lo traslado de una manera tan natural, que esa es una repregunta que nos va a perseguir. Por lo menos para los que vengan, ¿no? Eso llegó, esa mirada está donando. Incluso sabiendo que tal vez el macrismo o la figura de Macri sea un fusible para otro plan, inclusive de sostenimiento de estas condiciones de dominación. Tal vez sea mucho para un sábado a la noche, nos lo preguntamos también nosotros, así que los invitamos a seguir nuestro contenido en principioesperanza.com.ar, en Cartago TV, nuestro Twitter y en nuestro Facebook también, que lo encuentran de esa manera. Todos los contenidos que dan vuelta, incluso también en YouTube, para volver a rever y compartir nuestro programa. Hasta la semana que viene, acá por nuestro canal, con más Cartago.